Y hablamos de caídas en las ventas minoristas. En octubre de casi un 10%, de 10 puntos porcentuales. Estamos aquí con Pedro Cascales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Bienvenido, Cascales, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, los relevamientos que hace CAME son realmente, siempre impactantes, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde todo habla de una desmejora constante mes a mes. Sí, la verdad que es preocupante porque, como bien decías, bueno, la señora lo describió muy bien, la situación que está viviendo el comercio PYME en particular. Sí. Y este es un porcentual de promedio de todo el país. Hay provincias, hay zonas que está peor. Claro. El noroeste, por ejemplo, la caída fue más del 16% de las ventas. Y teniendo en cuenta que el Día de la Madre es un día que impulsa mucho las ventas. Así que, a pesar de eso, la caída fue importante. Acá les traje un gráfico para que vean lo que fue la caída del 2016, septiembre del 2016 hasta ahora. Digamos, no sé si la cámara lo puede llegar a tomar, pero muestra bien claro cómo es la situación, salvo 3 meses el año pasado que tuvimos subas, después caídas. Y acá tenemos caída constante. Claro, y acá tenemos 7 años de actividad PYME, digamos, ¿no? Y ustedes verán también muchos años de caída. Esto agrava la situación porque si fuera nada más que un par de años sería más llevadera la situación, pero realmente es una situación que se viene prolongando y ahora se suma, obviamente, que tasas de interés altísimas, que esa es una de las grandes preocupaciones nuestras de CAME en el corto plazo. ¿Qué hacemos con el stock de deuda que tienen las pymes en el sistema financiero? Son más de 500.000 millones de pesos, que este año solamente calculamos que va a haber más de 150.000 millones de pesos de transferencia a las pymes al sector financiero. Para que tengan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Son 150.000 millones de pesos que, si continúan este nivel de tasas, va a ser mucho peor. Es decir, ¿hay una estimación de cuántas pymes han tenido que cerrar en lo que va del año? Nosotros no tenemos esa estadística, pero recientemente el jefe de gabinete Marcos Peña lo dijo en el Congreso, creo que lo dijo, no sé si por mayo, habló de 6.000 empresas en los últimos 2 años, de cierre de 6.000 empresas pymes. Esos datos, obviamente, que cuando se habla de apertura y cierres es un poquito engañoso. ¿Por qué? Porque se abren tal vez muchas, pero en los papeles. Pero la que cierra real. Porque muchas empresas se abren y hasta que empiezan a operar pasa un tiempo. El dato real importante es el empleo. Cuánto empleo se genera y cuánto empleo se destruye. Y después, ¿dónde se genera? Porque seguramente el sector financiero generó empleo porque le va muy bien. Pero la PYME es un gran distribuidor social de riqueza en todo el país. Es decir, es muy importante el dato de la PYME, porque la PYME es el dato más valedero y para que la gente que nos escucha entienda, el 70% del empleo privado lo producen las pymes en el país. Por eso es tan importante que no se destruyan pymes. Ahora, Pedro, reclamo de las pymes, reclamo de los jubilados, reclamo de los trabajadores, hasta un intendente de Cambiemos el viernes le dijo al gobierno: yo no quiero sacar los pies del plato, pero la gente no da más. Lo que dice este intendente, que las políticas económicas del gobierno están oprimiendo la clase media y media baja, ¿no? ¿Cuál es el reclamo de ustedes para con el presidente, para con SICA? Mira, nosotros tenemos varias líneas de reclamo. Una que es urgente, que es lo que decíamos recién, de bajar la tasa de interés, porque realmente es necesario una baja importante de la tasa de interés ya, a corto plazo. La segunda es una baja impositiva o algún alivio en los planes de pago, porque las pymes hoy están optando pago sueldos, pago impuestos, pago a los bancos, entonces algún alivio por los próximos meses. Y después medidas más de fondo, ¿no? Obviamente la baja de la inflación es algo necesario, porque si la inflación sigue en aumento no hay consumo, entonces la baja de la inflación es importante. Pero nosotros entendemos que la baja de la inflación también el Estado tiene que hacer algo que no es solamente aumentar impuestos para cerrar el déficit, sino tratar de racionalizar un poco los gastos, porque si no los impuestos recaen siempre en el mismo sector, que es el sector nuestro, que estamos, bueno, como dijo la señora recién, muy agobiados. Entonces creemos que hay que hacer un cambio importante. También hay que hacer un cambio donde se premia al que invierta, porque acá paga el mismo impuesto el que compra dólares o los lleva afuera que el que compra una máquina y da empleo. Y no debería ser así, debería estar premiado aquel que compra una máquina y da empleo, porque eso es un generador de riqueza y va a mejorar la competitividad de la Argentina. Entonces, también hay que hacer un cambio en el sistema impositivo premiando más al que invierte. Es decir, hay una serie de reclamos que estamos haciendo y también la clase política en general, porque acá hay muchas medidas que pasan por el Congreso. Por ejemplo, esto que hablamos de impuestos tiene que pasar por el Congreso. Y la clase política en su conjunto tiene que entender la importancia, como decíamos recién, de las pymes
para que sea un programa sustentable, porque estos vaivenes tampoco son buenos, digamos, estos vaivenes de todo tipo, de cambio de reglas, de cambio del dólar. Entonces necesitamos que toda la clase política se comprometa en torno a un punto. Por ejemplo, las pymes. Las pymes es un gran factor de unidad de todo el país y, como decíamos, de distribución de la riqueza. Es una gran paradoja, yo lo escuchaba recién y pensaba, sobre todo tratándose de un gobierno que viene del empresariado, ¿no? Y que además llegó con la intención de, eliminar, sí, el empleo público, hablando del empleo de calidad. Bueno, ese empleo público que se desarma porque en realidad se considera que no es tan valioso en el Estado, suponiendo que así fuera, ¿no? Porque esa es una discusión aparte. Pero bueno, sin lugar a dudas, se crea a través de las pymes, pero si no se fomenta esa creación de empleo, como usted decía, la verdad es que está cerrando los dos caminos, no está dejando una vía de salida. Tal cual, Daniela, nosotros no es que decimos un Estado chico, nosotros necesitamos un Estado fuerte, pero no gordo, no fofo. Pero lo que en realidad necesitamos es un país grande y creciente, en crecimiento. Sí. Eso es lo que necesitamos. Y como bien dijiste, el sector privado es el 55% de la economía y nosotros damos el 70% de esa mitad. Es decir, que si a nosotros, que somos las pymes, que somos el real motor que funcione independientemente de lo que pase en la bolsa, lo que pase con el dólar, de lo que pase en Wall Street. Nosotros todos los días, como la señora recién, trabajamos, aportamos, generamos empleo. Nosotros somos los que el motor fundamental. No tenemos un patrón afuera que dice bajamos la cortina en Argentina y nos vamos. No tenemos a dónde ir. Trabajamos acá y por eso es tan importante que se generen políticas de desarrollo de las pymes. Y en ese sentido, en la medida que a nosotros nos va a ir bien, seguramente que el país le va a ir mejor. Pero esa es la lógica que cuesta entender, ¿no? Y cuesta entender, entiendo, que todos nos pongamos de acuerdo, como decía antes, ¿no? En torno a un proyecto común. Ahora, Pedro, leí un artículo económico este fin de semana que señalaba, hasta que no baje considerablemente la inflación, las tasas no van a bajar. ¿Qué le dice el gobierno? ¿Le prometen que en el primer trimestre del 2019 las tasas van a ir bajando? ¿Hay alguna promesa de parte de no hay una promesa concreta, hay una promesa de que va a ir bajando la inflación. Lo que pasa es que la inflación... Había un economista que decía la inflación es como la pasta dental de un tubo de pasta dental, digamos. Es fácil sacarla, pero difícil ponerla de vuelta adentro, ¿no? Es decir, la inflación una vez que sale, que se aumenta, es muy difícil retrotraerla y baja lento. Nosotros estamos diciendo incluso cómo hay que hacer para bajar las tasas de las pymes. Hemos hecho una propuesta, porque recientemente a las pymes, a los bancos les aumentaron el encaje. El encaje es lo que los bancos separan y no prestan. Ese encaje históricamente tenía o nula o muy baja remuneración. Ahora les permiten invertirlo en LELIQ, que pagan el 70% de tasa. Nosotros lo que estamos diciendo es que parte de esa remuneración vaya a bajar la tasa que pagamos las pymes. Porque el problema es que hoy las pymes tenemos un problema financiero, pero si no logramos bajar este nivel de tasa del 70%, vamos a tener un problema económico. Pero además, Pedro, acaba de mencionar uno de los sectores que sí ha tenido ganancias, por ejemplo, en los últimos meses y en los últimos años. Es decir, también se da esta relación despareja entre aquellos sectores que tienen que ajustar constantemente y a los que da la sensación de que se los ahoga. ¿Con qué? Con tarifas, con el incremento en los alquileres, ¿no? Como nos contaban los comerciantes, incluso también en las pymes, mientras que hay otros sectores que sí podrían ceder. No sé qué piensan ustedes. Sí, desde ya, incluso volviendo a otro tema que ahora está de moda, que es el tema de la exportación, ¿no? El famoso plan de exportación. Sin embargo, muchos de los servicios de exportación, servicios, por ejemplo, de Cadasa, que es el que ofrece los servicios para entrar y salir del país de depósito, los bancos, las compañías de seguro y servicios portuarios, todos cobran en dólares, y dólares plenos, no con retención. Claro. Sin embargo, todos sus costos están en pesos y no tendrían por qué estar cobrando en dólares, ¿no? Entonces, de vuelta, hay temas que el Estado tendría que estar mirando y regulando, porque no es justo, ¿no? Que el exportador reciba un dólar menor y aquel que brinda un servicio netamente en el país cobra un dólar pleno. Queda clarísimo. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias. Gracias,